Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en este hermoso momento tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Marcial Hoyos Ramos, te invita a que estés atento a esta hermosa enseñanza que hoy al Señor le ha placido poner a tu disposición, no importando tu clero, religión, raza, color o nacionalidad. Dios quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento. Para Él no hay grande, no hay pequeño, no hay hombre ni mujer, circunciso ni incircunciso, sino que todos para Él valemos oro. Bendito sea el Señor. La invitación en este hermoso momento es a que entiendas sobre algo que se mueve de hace mucho tiempo en el mundo, ¿verdad? Y es las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Profetizadas en Jeremías 6:16. Muchos especulan sobre las sendas antiguas. Incluso hay algunos que en pleno siglo XXI están mandando a cumplir la ley de Moisés y hacer aquellos ritos y aquellas cosas porque para ellos esas son las sendas antiguas y no es así. Hoy, a través del Apocalipsis, que el Señor nos ha revelado unas enseñanzas maravillosas, porque dice en Apocalipsis 19, versículo 10, que el Apocalipsis es el espíritu, la consumación del espíritu de la profecía, es el extracto, el jugo, es todo el fundamento cristiano hoy en día, que empezó desde Noé y se consumó en la cruz, como dice San Juan 19:30, con Jesucristo cuando dijo, Padre, consumado es. Le dijo, Padre, he cumplido la palabra antigua y ahora voy a dar nuevos mandamientos. En Hechos 1:2 dice que cuando Cristo ya había resucitado, se había levantado de los muertos al tercer día, le dio mandamientos después por el Espíritu a los discípulos que andaban con él. Los mandamientos, por ejemplo, de Mateo 28:19-20, de Marcos 16:14-18. Todos esos mandamientos fueron mandamientos dados ya por un Señor espiritual. Porque una cosa era Jesús de Nazaret y otra cosa es el Cristo que tenemos hoy, Jesucristo. Por eso dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. En la doctrina de Jesús, porque dice que la doctrina de Jesús, Apocalipsis dice, la doctrina de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo lo que empezó con Jesús cuando cumplió la ley de Moisés, ahí y consumó en la cruz, muriendo por todos los pecados del mundo, y hoy lo consuma a través del Apocalipsis, todo eso es la revelación del Espíritu Santo de Dios, la consumación de todo. Y esta profecía donde vamos a compartir el mensaje en el libro de Jeremías 6:16 es muy conocida, muy antigua, igual que la senda que menciona, ¿verdad? Pero vamos a aprender hoy cuáles son esas sendas. ¿Cuántas sendas hay? Dice así en Jeremías 6:16. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí hay un paréntesis, un punto, y dice, mas dijeron, no andaremos. Más dijeron, no andaremos. El Señor le pidió al pueblo antiguo de Israel, en ese tiempo, que ese pueblo estaba metido en tantas cosas que no le agradaban a Dios, dijo, voy a ver si este pueblo me busca, si este pueblo recapacita de ese mal camino. Y los mandó que se pararan en los caminos, porque es que hay muchos caminos, ¿verdad? Si nosotros vemos y analizamos la escritura, David en el Salmo 10:5 y Job
en el capítulo 21, versículo 14, dicen que en el mundo hay muchos caminos, existen varios caminos, pero que ahí estaba el Señor mandando los que se pararan en los caminos y preguntaran por las sendas antiguas y que andaran por el buen camino. Y en Proverbios capítulo 3, versículos 6 al 7, el Señor da un consejo. Vamos a leer esa palabra de Proverbios capítulo 3, versículos 6 y 7, para ver qué nos dice el Señor ahí. Proverbios 3, 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Bendito sea el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Si ven que hay varios caminos, que no es mentira lo que dice el salmista David y lo que dice Job ahí atrásito en las citas que le di. En el mundo existen varios caminos, pero que solamente Dios le estaba diciendo al pueblo: vayan, párense en aquellos caminos y miren, pregunten cuáles sean las sendas antiguas y caminen por el buen camino. Una senda que es un camino también, una vereda. Pero Dios quería que se pararan, aunque hubiera muchos caminos. El pueblo de Israel andaba en muchos caminos, cada cual hacía lo que bien le parecía. En el libro de Jueces, en dos partes lo dice, ¿verdad? En Jueces 18:1 dice claramente, 19:1 dice claramente que el pueblo de Israel en ese tiempo andaba sin Dios y sin ley, o sea, no tenían rey. Dice así claramente, en esos tiempos no había rey. Y ahí nacieron muchas maldades. Y Dios quiso que el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios amaba, porque ahí lo dice claramente en el libro de Éxodo 22, ¿verdad? 4:22 de Éxodo dice que Dios cuando Israel era muchacho, cuando estaba pequeño, Él le dijo: Faraón, este es mi hijo primogénito. Y en Oseas 11:1 dice: este es Israel, mi primogénito que yo he amado. De pequeño lo amó Dios. Bendito sea el Señor. Y por ese amor a ese pueblo, Dios quiso que buscaran la buena senda. La pregunta aquí sería: ¿cuántas son las sendas antiguas que menciona Dios ahí? Para muchas personas, como oyen que hay varios caminos y que muchos caminos, como dice Proverbios 3:6, también se imaginan que las sendas antiguas son muchas. Y no es así. Cuando Él le mandó que se pararan los caminos y preguntaran por las sendas antiguas, y que preguntaran por el buen camino y andaran por él, Dios se refería solamente a dos sendas espirituales, una del bien y la otra del mal. La senda antigua del bien, que fue aquella, la de Abel, cuando Abel le ofreció a Dios de lo que salió de dentro de su corazón en Génesis 4:4, ¿verdad? Dice que Abel le ofreció de lo más gordo, de lo más precioso que tenía en su vacada, en su rebaño, para darle a Dios lo mejor. Mientras que Caín en el 4:5 dice que le ofreció a Dios el fruto de la tierra. Ahí hay un misterio. Fruto de la tierra es cualquier cosa, porque el hombre es tierra y los pensamientos del hombre no le agradan a Dios. Dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, en Isaías 55:8. Más, Abel ofreció lo que salió de dentro del corazón. Y entonces, ahí es donde salen las dos sendas, ¿verdad? La senda antigua del bien con Abel y la senda antigua del mal con Caín. Porque también ahí mismo nació una maldición que es eterna, que es hasta el día final. Esa maldición en el mundo, digo eterna en el mundo porque hasta el último día que este mundo esté, hasta ese día va a estar una maldición que Dios lanzó ahí. Y es la maldición que se ganó Caín cuando mató a Abel, ¿verdad? La palabra en Proverbios 4, del 11 al 15 lo dice claramente, que Dios maldijo y le dijo: andarás en tierra de Nod. Cuando dice tierra de Nod, le está diciendo que andaría de errante. Y que Caín quiso pasarse de listo y quiso decirle al Señor: no, ahora que salga de aquí, de tu presencia, de donde me has echado, me encuentra alguien y me mata. Pero el Señor fue claro y le dijo: cualquiera que encontrare a Caín y lo matare, le caerán 7 veces una maldición. ¿Qué estaba profetizando ahí la palabra? Que por 7 generaciones, 7 eras, iba a haber una maldición en el mundo.
Y no está hablando de 7 años ni de siete familias. Está hablando de 7 generaciones como la que estamos hoy en día. Hoy estamos ya en esa última y séptima generación donde Dios quiere limpiarnos. ¿Quién declara esas 2 sendas? ¿Quién nos declara que solamente hay 2 sendas en el mundo? Porque sería la pregunta clave. En el libro de San Juan 10:10, nuestro Señor Jesucristo dice, claramente dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor. ¿Qué está declarando el Señor ahí? Está diciendo que en el mundo hay un ladrón que vino a hurtar, destruir y a matar. ¿Y quién es ese ladrón que vino al mundo a matar, destruir y hurtar? Aquel mismo Lucero, hijo de la mañana, que también tuvo un conocimiento, que fue un ángel de luz, pero que el mismo Jesucristo dice, yo estaba al lado del Padre cuando Satanás cayó como un rayo, fue enviado a la tierra. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, ahí mismo te lo declara. Lo que quiso hacer Satanás, ¿verdad? Se ideó 6 cosas perversas y Dios lo alejó. La principal de todas por la que Dios lo alejó fue porque quiso ser como Dios. Entonces, nosotros sabemos que entonces lo que existe en el mundo son 2 caminos espirituales. Uno del bien, que nos lleva a salvación, que es con Jesucristo, y uno del mal, que nos lleva a perdición, que es a través de ¿quién? De Satanás, porque esas son las 2 fuerzas que se mueven en el mundo. La gente cree que porque hay tantas cosas son varias. No, 2 potestades. La potestad celestial que Jesucristo tiene, el poder celestial para vencer y destruir hasta el final a Satanás, y el poder maligno de Satanás, que también es una potestad o una hueste espiritual de maldad que se mueve en las regiones celestes. ¿Por qué en las regiones celestes? Porque se mete también donde está lo celestial, y eso es delicado. Y que el Señor Jesucristo dice que Él no vino a juzgar ni sino a salvar las almas, ¿verdad? Lo dice claramente allá. Y a que en el mismo libro de San Juan, en Lucas 9:56 dice el Señor, yo no he venido a perder las almas sino a salvarlas. ¿Y qué le pidió el Señor allá en Jeremías 6:16? Que hallaran descanso para sus almas, pero ellos dijeron que no. Hoy nosotros tenemos esas 2 sendas. Y tú tienes un libre albedrío, tú escoges cuál de las 2 sendas coges. Si te vas por el camino del bien, aunque sea angosto, aunque tenga espinas, zarza, aunque tenga dificultades, pero que no desfallezcas hasta llegar al fin. O te vas por el camino ancho y espacioso que te lleva a condenación. Y el Señor Jesucristo dice, yo no juzgo a nadie, ni yo voy a condenar a nadie. Porque la palabra que yo les he hablado, ella misma les juzgará el día final. Así dice San Juan 12:47-48. Que Jesucristo mismo es y no juzga a nadie. Sino que Él dice, las palabras que yo les he hablado, que son el Espíritu y que son la vida, como dice San Juan 6:63, esas mismas palabras servirán para juzgar y condenar a muchos. Por eso dice que es una espada aguda de 2 filos. Tiene un filo espiritual que nos lleva a salvación y tiene un filo literal que llevará a muchos a perdición. Bendito sea el Señor. Otra pregunta. ¿Por qué la de Jesucristo es la buena senda? O sea, ¿por qué el camino de Jesucristo es el buen camino? Más sencillamente, porque en Jesucristo está la consumación del amor profetizado por Abel desde Génesis 4:4. ¿Por qué hizo Abel la mejor ofrenda de Dios? Porque él sintió amor en su corazón. ¿Y dónde está la senda del amor? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Y ahí nos gustaría, porque aquí ya son temas que hay que irlo escudriñando en las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 11, hay algo muy bonito que debemos aprender a diario. Y tenemos que tenerlo presente todos los que decimos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bendito sea el Señor. Vea que está aquí en Primera de Juan, el Señor le declara a ese gran apóstol por qué la senda buena era la que tenía que buscar el pueblo, la senda del amor, la senda de la justicia, la senda de la verdad. Que aunque fuera el camino escabroso, aunque hubieran salsa y espino, como lo dice en muchas partes de la Biblia, tú tienes que mantenerte en ella, porque es la senda que te lleva a salvación. Más, la senda de Caín te llevará a perdición, porque es toda la obra maligna de Satanás. Como dice ahí mismo, era del maligno. ¿Qué quiere decir? Que no como muchos andan diciendo, ¿no? Que a Caín lo engendró Satanás en el vientre de Eva. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios enseña y nos aclara a nosotros en el mismo Génesis que dice, conoció Adán a Eva y dio a luz un hijo llamado Caín. Y dice, por voluntad de Dios concibió hijo. No dice que fue Satanás el que le engendró el hijo. Y así hay muchas prédicas que uno oye. Pero hoy nosotros que tenemos ya eso claro y que tenemos la consumación espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos entender que todo, la palabra tiene dos filos. Y hay muchos que tienen el filo literal y no pueden abrir los ojos en lo espiritual. Y aquí hay una advertencia que el Señor nos hace, ¿verdad? Dice que la senda que nos lleva a salvación es la senda de Él. La senda del amor, la senda que trajo la justicia, que trajo la paz. Porque el Evangelio es la paz. En Efesios 6, 10, 12 dice claramente, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor Jesucristo dice, tomen la paz y ¿qué? Síganla. La paz hoy en el mundo es el Evangelio, no obra humana, no palabras de hombre, no es un premio Nobel, no es algo que el hombre lo pueda crear, es aquel que tiene la palabra en espíritu y en verdad. Ese hombre está en paz porque él busca la paz y la sigue, dice la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a un tema y es que el mismo Señor nos advierte algo a través de la mala senda. Vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 14 y 15 para que usted sepa dónde lo va a llevar la mala senda. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria a Dios. Esta doctrina de Balac, de Balaam, de todos estos hombres, es la misma senda antigua del mal que viene desde Caín, porque esa es la senda contraria a la verdad de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor, hermano, no nos hace esta advertencia. Dice claramente, yo conozco tus obras, de dónde moras, donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás, ¿dónde está? En el mundo, ¿verdad? Porque así lo revelan varias palabras. Por ejemplo, Efesios 2:2 dice que aquí en el mundo está el príncipe del aire. Juan 14:30, el Señor Jesucristo dice, yo me voy ya porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando ya él se estaba declarando eso. En 2 Corintios 4:4 dice que el rey de este mundo cegó el entendimiento a muchos. O sea, ese rey y que formó un reino espiritual maligno es Satanás. Y es la senda antigua del mal que viene desde Caín. ¿Y dónde lo podemos comprobar? Bueno, en el libro de San Judas, en la carta de Judas, capítulo 1,
en el versículo 11, nosotros podemos encontrar esto que dice ahí, Judas 1, 11, o 1:14, perdón, del 1:14 de Judas dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de ¿qué? De millares. Mire, ¿de quién estaba profetizando? De aquellos malos hombres, ¿verdad? Pero nos retrocedemos ahora al 1:11 de Judas y dice así, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. No hay duda que todas estas nubes empujadas por todo viento de doctrina, que todas esos árboles otoñales sin fruto, que todas aquellas ondas del mar que van y vienen, estoy hablando de hombres, de personas que dicen ser de Dios, pero que todavía no han entendido el propósito de Dios con su vida, porque esto es espiritual, esto no es terrenal ni carnal. Y el Señor lo aclara ahí, dice, han seguido el camino de la contradicción de Coré, de Balac, de Caín, porque ese es el fruto, el espíritu de Caín es ese. Y dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Todo aquel que está lanzado por lucro en las cosas del evangelio, que va interesado por aquello material, hace parte de esa descendencia de Caín, de esos perversos del camino errado, de la senda antigua del mal. Y es claro, ¿verdad?, el mensaje de parte del Señor. Y vea, para confirmar esto a un poco más con el mismo Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente, para que usted entienda mucho más. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y dice el 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este es la consumación del mal del camino errado de Caín. El camino errado de Caín es la formación de esa gran ramera, de esa iglesia mentirosa, de esa iglesia que ha fornicado y que ha puesto aún a los mismos hijos de Dios a vivir de mentira. Esa es la consumación en estos tiempos. La gran ramera no es como dicen que es una sola iglesia, que es aquella, que es la otra. No, la gran ramera la conforman iglesias, personas aún siendo con años de ser cristianos, pero todavía están metidos en la gran ramera, están en fornicación. ¿Contra quién? Contra su esposo, contra Jesucristo. Porque tú puedes decir que eres cristiano, pero si no le estás haciendo caso a la voz de tu esposo, que se llama Jesucristo, eres una ramera porque estás fornicando con otras palabras que no son la verdad. Y eso es lo que conforma la gran ramera. El 17:9 de Apocalipsis dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Sí ve? Desde Caín se profetiza, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 15, dice que por 7 edades, eras o generaciones caería una maldición sobre todo aquel desobediente. Y la gran ramera está sentada sobre 7 montes o 7 ciudades o 7 pueblos, que son esos pueblos desobedientes hoy. Esto para muchos es difícil de entender, pero como dice aquí en Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esos 7 montes descendientes de Caín, así como hay 7 montes buenos descendientes de Abel, en el amor de Cristo, hay 7 montes contrarios descendientes de Caín que van errados y forman la gran ramera hoy en día. La pregunta sería, ¿en cuál de los 2 montes estás tú? ¿En cuál de los montes, de los 7 montes estás? ¿Estás en los de la ramera o estás ya montado sobre el monte verdadero que es con Abel, el monte del amor? Bendito sea el Señor.
¿Por qué te digo esto que son 7 generaciones? Porque miren, el mismo libro de Génesis 4:23 al 28 hay un misterio. Génesis 4:23 al 28 dice algo que esto muy poco se predica, y esto hay que predicarlo porque esto complementa el Apocalipsis y Génesis, se complementa. Apocalipsis, fin, Génesis, principio. Son 2 libros que van de la mano. En Génesis 4:23, vea lo que declara Lamec, uno de los hijos de Noé, dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida a un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Gloria a Dios. ¿Qué está declarando Lamec ahí? Que Caín sería vengado 7 veces, porque Dios le dijo que por 7 generaciones nadie mataría a Caín. Y aún hoy, aunque Caín no existe, está vivo, porque el espíritu de Caín está en muchas personas, porque por esas 7 generaciones tiene que estar vivito ese espíritu de maldad. Pero nosotros tenemos una esperanza como la descendencia de Abel. Lamec representa esa descendencia buena de Lamec, de Abel. Y dice: pero si Lamec, alguien se viniera contra él, 70 veces 7. ¿No es lo que nos dice el Señor Jesucristo, que 70 veces seremos perdonados? Y que tú perdonarás 70 veces 7. Es un misterio. Si ven que se complementa el Apocalipsis con el Génesis. Y de ahí vienen muchas profecías, ¿verdad? Porque ahí nacen las profecías, por ejemplo, la de Zacarías 1:12, la de Daniel 9:2, donde habla de esas 70 semanas, de esas 7 generaciones. Y miren lo que dice en Mateo 3:1 al 4, que cuando Juan vino y declaró las palabras del evangelio, cuando dijo que el camino, Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo estaba Juan el Bautista? La palabra dice que estaba todavía vestido de pelo de camello, o sea que él no estaba apto para esa. Él era uno de los odres que el Señor le dijo que había que ser perfeccionado como todo judío. Todo judío estaba vestido de pelo de camello y el cinto era de cuero, porque la ley de Moisés fue dada en el desierto y en el desierto no había más que camello. Y el cinto era de cuero porque, del camello que se saca, cuero y pelo. Y eso representa, eso tiene un símbolo espiritual de la ley de Moisés. Era lo que tenían ellos y fue lo que ellos cumplieron. Por eso dice que la ley y los profetas en Lucas 16:16 fueron hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Porque hasta ahí llegaba. ¿Y quién vino a cumplir esa ley? ¿La cumplió Israel? No, la cumplió Jesucristo. Hasta el día que murió en la cruz, hasta el último momento, Él cumplió la ley a cabalidad. Él todo lo de la ley lo cumplió. Aunque eso es otra enseñanza, pero tú tienes que tener claro eso, que Jesús cumplió la ley, para que nosotros entráramos en otro nivel espiritual. ¿Cuál nivel tenemos nosotros hoy? Vea, la comparación de las 2 sendas está clara ahí. Mire, mientras que el profeta Juan el Bautista, por decirlo así, sí, porque el profeta más grande no es Jeremías, ni es Isaías, como muchos mentirosos lo han enseñado toda la vida, más que todo con teología y filosofía hueca. El profeta mayor, según Lucas 7:28, que el mismo Señor Jesucristo nos lo dice, no nos lo dice ni Pedro ni Juan, sino el mismo Señor dice ahí, dice: porque nacido de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué profetizó Juan el Bautista? ¿Tiene los 66 capítulos de Isaías? No. Los 66 capítulos de Isaías quedaron en pañales delante de la profecía que dio Juan el Bautista. Juan el Bautista profetizó solamente y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Aquí tienen al que esperaban. Eso es más importante que Jeremías, que Isaías, que Elías, que todos los profetas que habían pasado. Por eso dice el Señor
que fue el profeta mayor. ¿Por qué? Porque él fue el que profetizó y abrió un camino en el desierto. Por eso dice, vos que clama en el desierto, abre camino. ¿A quién? A la senda buena, que es Jesucristo. Y por eso ahí aclaramos que Juan el Bautista, con todo y eso, que fue el profeta mayor, solamente estaba vestido de pelo de camello y cinto de cuero. Y tenía unas sandalias que no eran iguales a las que Jesucristo tenía, porque él mismo lo dice, dice un calzado el cual no soy digno de atar ni desatar. ¿De qué estaba hablando Juan el Bautista ahí? Estaba hablando que él vino solamente a abrir un camino y él llegó hasta ahí y sabemos la muerte que tuvo. Pero hoy nosotros en el Apocalipsis sabemos que nosotros estamos vestidos diferentes a Juan el Bautista. Porque si tú eres un hombre enseñado en la forma espiritual que tiene el Apocalipsis, que es el espíritu y la profecía, tú estás vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, que es la unción de la palabra nueva del Evangelio. Segundo, tu cinto no es de pelo, tu cinto no es de cuero, es de oro. Y tercero, el calzado que tú tienes no es cualquier calzado. Están calzados tus pies con el apresto del Evangelio, como dice Efesios 6:10, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por eso Juan no pudo ponerse ese calzado, porque todavía él no la profecía dice que él vino a preparar el camino y hacer algo solamente ahí, pero que después el mismo Jesús caminó también carnalmente, primero antes de ser ese Jesús glorificado. Hay muchas profecías que él dio primero como Jesús de Nazaret, pero cuando resucitó dio las profecías espirituales que tenemos en el Apocalipsis, que es la que te predico. Por eso el Apocalipsis ahora es la consumación, porque la invitación que hacía Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar, quedó allá. Ya hoy es Apocalipsis 3:20, donde él te invita y dice que si alguno oye su voz y lo busca, ¿verdad? Él entrará y cenará con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. Abre tu corazón a la verdad espiritual de los últimos tiempos para que no falle y no te erres de la buena senda. Por eso te mencionaba esas profecías de las 70 semanas, de todo eso, como dice el Salmo 90:10, como dice el Daniel 9:2 y 9:24. Todas esas palabras son proféticas de estos tiempos, porque el número 70, 7 semanas, las 70 semanas, las 7 generaciones, todo eso es espiritual, porque para Dios un año son como el día de ayer que ya pasó, lo dice Pedro, ¿verdad? Y si él lo dice es porque él sabe que todo es espiritual, ahí no hay nada físico. No te pongas a buscar pelo negro donde todo es blanco. En Cristo Jesús todo está purificado en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué fruto le trajo la senda de Caín al mundo? Vamos a estudiar el fruto que le trajo la senda de Caín al mundo. Mire, el primer fruto malo fue ese, ¿verdad? El yugo que puso a través de la ley de Moisés. Juan 14:30 dice que él lo declara como el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, porque Jesús sabía que él era el que tenía ciegos a los sumos sacerdotes. Efesios 2:2 dice que el príncipe del aire tiene a muchos, los tiene que como hechizados, los tiene ahí esclavos de él. 2 Corintios 3:6 y 7 dice que nosotros ya no pertenecemos al régimen de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu da vida. La letra aquella en Moisés mataba porque por la ley todo, nadie tenía perdón. Dice, muera irremisiblemente, como dice Hebreos 10:28, ¿verdad? Y en el 2 Corintios 3:7 dice claramente que se levantó un ministerio de muerte con la misma palabra de Dios. Ese es el fruto de la senda de Caín. Y lo reafirma en 2 Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres. Y en el libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 9 al 10, dice claramente que Él está acechando almas a todo momento
para flecharlos, para capturarlos y para ponerlos y matarlos. Porque el libro de Proverbios 28:15 dice que león rugiente y oso hambriento es Satanás contra el pueblo pobre. ¿Cuál es ese pueblo pobre hoy? Todos aquellos que haciéndose llamar cristianos todavía no se han cambiado a la senda del bien, sino que todavía andan en esos caminos de Coré, en ese camino de Caín, en ese camino de Balá, poniéndole tropiezo al mismo pueblo de Dios. Están condenados ahí y Satanás está comiendo buena alma de los mismos cristianos, porque todavía no han hecho el cambio que tienen que hacer en su vida. Todavía no han entendido que el Señor Jesucristo murió en la cruz y que nos hizo libres de yugo, de todo aquello. Y eso es lo que no han querido aceptar. Pero yo te voy a hablar ahora del otro fruto, el fruto bueno de la senda buena. En el libro de Enoc, de Judas, perdón, 1:14, dice que hubo un hombre que se llamó Enoc. ¿Y quién fue Enoc? Dice que fue séptimo desde Adán. El número 7 es número de perfección, ¿verdad? Otra vez lo vemos, en el Apocalipsis todo se mueve en el 7 y aquí dice que en Judas dice séptimo desde Adán. ¿Por qué? Porque fue cuando Dios perdonó el pecado, aquel que cometió Adán y Eva desde el principio, lo perdonó en la séptima generación, que fue en Enoc. Y de ahí de Enoc siguieron hombres como Noé, donde dice que Noé halló gracia delante de Dios cuando Dios iba a destruir el mundo. Ahí en Génesis 6:8 lo dice claramente, que Noé halló gracia, como la halló Abraham cuando lo escogió, Isaac, Jacob, como la halló Moisés cuando Dios lo llamó allá, que era pastor de ovejas, y le dijo, ven porque yo te voy a llevar y te voy a poner para que saques ese pueblo de Egipto. Y Moisés sí le puso condiciones, ¿verdad? En el libro de Éxodo 33, 13 al 15, por ahí dice claramente que Moisés siempre quiso sacar el cuerpo, pero el Señor le decía, mira, yo voy delante de ti, yo soy tu boca, yo soy el que voy a pelear por ti. Y siempre fue así. Y vemos que cuando llegó David también peleó una batalla grande contra los filisteos que se habían consumado en un pueblo gigante. Y aún gigantes en tamaño, porque dice que Goliat era un gigante. Y para terminar de consumar esa palabra, esa buena senda, llegó Jesús de Nazaret. Como dice Juan 19:30, el que consumó en la cruz y le dijo, Padre, consumado es. Ahí terminó la vida del hombre carnal de Jesucristo. Y empezó la vida del Cristo espiritual. Por eso lo que leíamos al rato, ¿verdad? Mire, ¿quiénes profetizaron que cuando Cristo estaba en carne era uno y después sería otro? Los mismos que Jesús vino, los incrédulos, los judíos que estaban alrededor de él, ellos mismos dijeron en el libro de San Juan, en el capítulo 7, versículo 25 al 27 dice, no es este Jesús que anda con nosotros, lo conocemos, quién es Él. Pero cuando venga el Cristo, hará cosas más grandes que Él. En el 31 lo dice. ¿Qué estaban profetizando? Que Jesús carnal había hecho tantos milagros y ellos no creerían y no creyeron. Aún los discípulos, después de Él haber resucitado, todavía ni entendían las cosas. Pero el Jesús espiritual sería el espíritu, la profecía, como dice Apocalipsis 19:10. Si ven que hay dos fases, Cristo también vivió la senda de la carne y la senda que estamos viviendo del espíritu, en la senda buena. Y Satanás siempre ha traído esa senda mala, la senda de la muerte, la senda de la oscuridad, ¿por medio de quién? De Caín, donde empezó todo su trabajo. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? A que seamos bienaventurados. Bienaventurados cuando nosotros aceptemos de corazón a aquel que nos llamó. Y cuando tú aceptas de corazón a aquel que te llamó, cuando tú haces lo que dice en la profecía final apocalíptica de Apocalipsis 3, 16 al 18, ¿verdad? Porque habemos muchos que creemos que no la sabemos todas. Y mire lo que dice Apocalipsis 3, 16. Aquí nos lo aclara, ¿verdad? Así habemos muchos cristianos. Y esto lo pongo aquí a consideración de todos. Apocalipsis 3, 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro puro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito sea el Señor. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? ¿A los que están allá afuera en el mundo? No. ¿Al patio? No. Como dice Apocalipsis 11:2, el patio déjalo quieto. Todavía no es hora del patio. Él está hablando aquí a ese pueblo que hoy dice que yo soy cristiano, pero cristiano a su acomodo. Cristiano que no acepta corrección. Cristiano que dice que se la sabe toda. Y sí que hay bastante. Por aquí han pasado muchos que llegan. Y cuando uno está hablando, no es que yo me sé la Biblia, es que yo he hecho cursos, no sé qué, yo he hecho aquello. Es que yo tengo teología aquí. Es que yo, ya eso me lo sé. Es un pobre desventurado, ciego y miserable, como dice allí. Porque el verdadero hombre de Dios hace lo que hizo Apolo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 16, bendito sea el Señor, llegó un hombre llamado Apolo a una región y predicaba con denuedo y tenía la palabra, así como hay muchos que tienen hoy, que han hecho que el año bíblico, que hacen aquello, se saben la Biblia de memoria, pero no tienen la revelación espiritual de la palabra. Porque la palabra no es por saberse la Biblia ni por leerla desde el 1 hasta el último versículo, no. La palabra es para escudriñarla, porque dice escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Le estamos hablando de Apolo en el capítulo 18, perdón, del libro de los Hechos. Versículo 24 dice que llegó un hombre a Efeso llamado Apolos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo. Oigan, era judío. Y los judíos tenían la ley de Moisés entre ceja y ceja. Pero la tenían encima de su corazón, no la tenían dentro del corazón. Así lo dice la palabra desde el principio. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le formaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Jesús, o de Dios, o del Señor, como quieras decirlo. Porque ese es el mismo camino, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Hay una palabra en Juan que dice, Moisés trajo, ¿qué? La ley. San Juan 1:17. Pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo, que es diferente a una ley. Y aquí este hombre tenía la ley, porque por eso dice, predicaba con denuedo, se sabía la palabra de pe a pa, pero le faltaba lo espiritual. Tenía el bautismo de Juan, muchos tienen el bautismo de Juan, muchos han sido metidos en las aguas, en los ríos, aún en el bautismo mentiroso de los mares, y ya creen que se la saben todas, y no aceptan corrección. ¿Y quién era Priscila y Aquila? Estos hombres habían sido, este hombre y esta mujer habían sido instruidos por Pablo cuando ya Pablo había sido convertido, porque ellos se encontraron en una parte y ya Priscila y Aquila tenían el evangelio claritico como está aquí en el Apocalipsis. Y lo apartaron allá y le dijeron, les pusieron el camino. Me imagino que le dijeron, bueno, Apolo, deja de predicar ya la ley de Moisés literalmente, predica espiritualmente. Cámbiate de la ley literal a la espiritual, como mandó en Oseas 12:10, donde dice el Señor, y aumenté la profecía y por medio de mis profetas empecé a usar parábolas. Ese fue el cambio que hubo en este varón Apolo. Y fracasó Apolo, dice que de ahí en adelante salió con más. Vean lo que dice en el 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Después que ellos lo corrigieron, ese hombre se volvió más poderoso en la palabra. Porque si tienes ya un conocimiento, termina de perfeccionarlo. No te hagas que eres más grande y que te la sabes toda.
En Mateo 5:3 lo dice claramente, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú, por muy humilde, muy sencillo, porque te falten muchas cosas materiales, pero cuando tienes la revelación del Espíritu Santo, eres un bienaventurado, como dice en Apocalipsis 22, 6 al 7, ¿verdad? Que el que tiene las palabras del libro del Apocalipsis y las defiende, es un bienaventurado de Dios. Y así, vamos a leerlo para que vean que esto fue lo que Apolos aceptó. La bienaventuranza final que yo te estoy invitando que tú aceptes hoy. Porque el Señor te necesita como bienaventurado, no como sabelotodo del mundo, que no aceptan corrección. Aquí lo dice en Apocalipsis 22:6, dice, y dijo, y me dijo estas cosas, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bendito sea el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Me imagino que ya le hablaron allá a aquellos, Priscila y Aquila, de las cosas nuevas que Cristo estaba haciendo, porque ellos todavía ahí no tenían el Apocalipsis a la mano, eso tenemos que entenderlo. Pero ya estaba predicando Pablo, Priscila, Aquila, que había un cambio que debían aceptar. ¿Cuánto más tú y yo que hoy tenemos el Apocalipsis en nuestras manos? Tenemos que defender la vida espiritual. Ya lo carnal quedó atrás. Entonces el Señor, esa es la invitación que te hace hoy, mi hermano, mi hermana, a que entiendas que en el mundo solamente se mueven dos cosas. El poder del bien y de la vida eterna a través de Jesucristo. Él dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Ahí lo dice en San Juan 10:10, ¿verdad? Pero también te dice que hay uno que vino a matar, hurtar y destruir. ¿Y quién es el que roba y que hurta y que destruye las almas? Satanás. Porque en Proverbios 28:15 dice que contra el pueblo pobre es un león rugiente y un oso hambriento. Y devora almas a diario. Da tristeza decirlo, pero lo vemos, ¿verdad? Porque uno está aquí para predicar y tú decides. Sí, coges la senda buena que te lleva a salvar tu alma o sigues en esa senda ancha y espaciosa que te lleva a perder el alma. Esa es la invitación, mi hermano. Y no creamos en fábulas, en cosas que nos están inventando a diario a través de la palabra, con cosas y mentiras que no son verdad. Hoy el Señor te está invitando a que te metas en esa palabra espiritual, en ese libro del Apocalipsis, y que empieces a predicarlo en espíritu y en verdad. Porque ahí mismo en el Apocalipsis también te lo dice claramente, que si le quitas o le añades a este libro, las plagas que están en él te van a arrastrar a ti también. Apocalipsis 22, 18 y 19 lo dice. Pero cuando nosotros estamos confiados en lo que tenemos, el Señor cada día nos exalta más y más. Y nos pone a predicar esta palabra con denuedo. Y ya tenemos un tiempo de estarlo haciendo. Y la gloria es para Cristo Jesús. Él es el que vive. Y además nos dice que te la debemos presentar gratuitamente. Como dice Apocalipsis 22, 17 y 21, 6. Gratuitamente para que el Espíritu Santo respalde al varón de Dios, respalde a la mujer de Dios, respalde al niño, a la niña de Dios, porque Él va a usar grandes y pequeños en este tiempo y ya se está viendo el fruto. Gracias a ese Cristo de la gloria que hoy nos ha revelado esta visión y esta palabra nueva. Porque esta es la revelación de Dios en estos tiempos, la palabra. Que hayan citas bíblicas. Hoy no estamos para hablar de testimonio del hombre, sino para hablar del testimonio puro y verdadero de Jesucristo que está en su